Recuerden que en la Argentina teníamos Ministerio de Salud, ¿sí? Y este gobierno hace poquito se cumplió un año de que lo eliminó como ministerio, así como el Ministerio de Trabajo, eso le sucedió lo mismo, y el Estado se ha retirado en distintas áreas de la salud, y eso obviamente golpeó muchísimo a personas que dependían de esa presencia estatal. Le fuimos a preguntar a Jonathan Confino, ¿sí? De la Fundación Soberanía Sanitaria, qué es lo que pasó con la salud en estos años, y nos decía esto. Lo que hemos visto en estos años es un recrudecimiento de muchas enfermedades como la tuberculosis y la sífilis. Se ha visto un incremento muy superior a los años previos, y esto por un lado tiene una explicación relacionada con el deterioro de las condiciones de vida, pero también es producto de la falta de insumos, por ejemplo de medicamentos en los centros de salud, y cuando la gente los tiene que comprar, los medicamentos han sufrido un aumento en estos años del 270%. En los centros de salud y en las municipalidades se ha recibido solo el 25% del total de las vacunas necesarias. Y esto ha generado una disminución en las coberturas de vacunación. ¿Eso qué quiere decir? Hay más gente susceptible a tener enfermedades que podrían haber sido prevenidas por vacunas. Y por ejemplo nos pasó en 2018 en la provincia de Buenos Aires sufrir un brote de sarampión, que es una enfermedad que se podría haber evitado si las coberturas de vacunación hubieran estado en los estándares correspondientes. Bajó el consumo de carne, bajó el consumo de leche, bajó el consumo de frutas y verduras, bajó todo aquello que se debería haber aumentado el consumo. En Argentina ya hay 5 millones de personas con inseguridad alimentaria grave, estos son datos de la FAO. Esto quiere decir que hay mucha gente que tiene problemas de salud, ya sea por consumir de menos, por problemas relacionados con la desnutrición, como también por consumir excesivamente. Sí se está viendo también es mucha prevalencia de anemia en el embarazo, que tiene que ver con faltante de hierro, que es necesario para tener un buen desarrollo del bebé. El sistema de salud va a quedar deteriorado a través de la reducción de muchos programas que llegaban a la población, caso de programa Remediar, caso de programas de salud sexual y reproductiva, todo lo que tiene que ver con la política de prevención y tratamiento de enfermedades no transmisibles como la hipertensión y la diabetes. Han habido aumentos de consultas, hay más casos de depresión, hay más casos de ansiedad, que indudablemente se relacionan con las condiciones de vida de la población que se han visto deterioradas. Aumento de los medicamentos, falta de vacunas, depresión, ansiedad, programas sociales que se retiraron, y un sector particularmente vulnerable y atacado por estas políticas públicas fueron los jubilados. ¿Sí? ¿Con qué? Con el retiro del PAMI, de una cantidad inmensa de medicamentos que dejaron de entregar. De la cobertura del PAMI, ¿sí? La quita total fue de 120 medicamentos, y este es dato del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, 120 medicamentos que el PAMI dejó de entregarle a los jubilados en estos tiempos, y ni hablar, ¿sí? La cantidad de medicamentos que se fueron a las nubes, que el precio aumentó muy por encima de la inflación, igual que la medicina prepaga, y muchos casos que seguramente ustedes han conocido en este tiempo de gente que tenía que comprar 2 medicamentos y no le alcanza y compra uno. Gente que tenía que comprar todas las semanas un medicamento, por ejemplo, para la presión, y dice, bueno, esta semana lo suspendo porque no me alcanza. Eso es riesgo de vida para todas aquellas personas que o lo recibían del PAMI o antes lo podían pagar y hoy no pueden. Estuvimos hablando con Marcelo Peretta, que es el titular del Sindicato de Farmacéuticos, para saber cómo están aumentando los medicamentos y cómo impacta eso en la población, y nos decía esto. La morbimortalidad, es decir, la complejización de una patología, por ejemplo, un paciente con hipertensión arterial que termina en infarto agudo de miocardio, un paciente con diabetes que termina en ceguera o termina en la necesidad de amputarle un dedo de la mano, un dedo del pie, pasó de 1.2% a 3,7%, o sea, se triplicó. Y otras patologías que ya no existían o que estaban bajo control, la varicela, la sífilis, han vuelto porque por falta de, digamos, en tiempo y forma disponibilidad de los medicamentos. Te trae la receta, tiene 2 o 3 medicamentos recetados, te pide el precio, le decís 800 pesos, 1.200 pesos, los 3 medicamentos, te dice, bueno, no, dame el más importante. Por ejemplo, hay 2 que ya no los toma. O te dice, después vengo.
o se pone a llorar. Y cuando es adulto mayor, peor, ¿no es cierto? Porque está tomando conciencia que llega a la última etapa de su vida y literalmente se va a morir pronto y no tiene para pagar los medicamentos. Que eso acelera inclusive la complejización de la enfermedad. Entonces, eso te pone muy mal. A veces te dicen, no le cuentes a mi hijo que el mes pasado no vine a buscar el medicamento. El medicamento que tienen que tomar todos los días, lo toman día por medio, lo parten a la mitad creyendo que, bueno, es igualmente efectivo. Y si vos tomás la mitad de la dosis, no es efectivo el medicamento. Si en lugar de tomarlo todos los días, lo tomás cada 3 días, no es efectivo el medicamento. Se murieron 7.000 personas que podrían haber estado vivas. Bueno, el dato es tremendo. Sí, se triplicó la tasa de mortalidad de personas por falta de acceso a un medicamento. Se triplicó, ¿sí? Personas que antes accedían a un medicamento, que con eso podían vivir y que ahora mueren por la falta de acceso, con aumentos que van entre el 500 y el 800% en algunos medicamentos que relevamos.